cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en un programa más de Rostros de la Cultura. El día de hoy, el programa correspondiente al sábado 19 de agosto de 2023. Y me da mucho gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura a el ingeniero Francisco Ucel. Bienvenido, Francisco, bienvenido a Rostros de la Cultura. Qué bueno que aceptaste la invitación. Muchas gracias, Pedro. Un gusto saludarte, un gusto estar aquí y un honor estar aquí en tu programa. Aclaro, soy ingeniero arquitecto. Ingeniero arquitecto, muy bien. Y pues a tus órdenes de lo que queramos conversar. Bueno, el ingeniero arquitecto Ucel es muy conocido porque es un restaurantero de muchos años en Tijuana, pero se dio a conocer en nuestra ciudad, en el estado, aún de una mayor medida, al encabezar un proyecto muy importante que fue el arrecife artificial creado en Ensenada. Pero antes de que nos hable de ese extraordinario proyecto benéfico para la ecología de Baja California, quiero preguntarle cómo se formó Francisco Ucel, dónde estudió, dónde nació y cómo llegó a Tijuana. Gracias, Pedro. Pues adelante. Como decimos, es un honor. ¿Por dónde empezar, verdad? Pues por dónde empezar, ¿verdad? Primero, que yo nací en la Ciudad de México, sí, la ciudad de los Palacios. Yo digo que es la ciudad más hermosa del mundo. Sí. Hace 68 años. Y pues allá hice todo lo que fue mi desarrollo escolar. Estudié en primaria, secundaria de gobierno y también la profesional en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de Arquitectura. Sí. De ingeniero, y me titulé de ingeniero arquitecto. Yo, como cualquier individuo, empecé a trabajar en la Ciudad de México desde muy joven, haciendo muchas cosas, desde repartidor de arreglos florales y cobrador. ¿Tu padre qué se dedicaba? Mi papá era comerciante en madera y él vino de Francia. Y se dedicaba al comercio de la madera allá en la Ciudad de México. Y bueno, así las cosas. O sea, el apellido Ucel es francés. El apellido Ucel es francés, bien. Exactamente. Y entonces ya terminé la escuela, me casé muy joven, me casé a los 19 años de edad. Y siempre ha sido una vida de trabajo porque pues los chiquillos comen mucho. Claro. Y entonces, de esa forma, yo empecé a trabajar en varias empresas constructoras en la Ciudad de México, desde dibujante y después de residente de obra y después ya como responsable de algunas obras. Y estando trabajando en una de esas empresas, el dueño de la empresa me invitó a venir a Tijuana a terminar de construir los talleres de la recién construida aquí en Tijuana terminal de autobuses, la que está ahí en el Alamar. Sí, claro. Y bueno, llegué yo aquí un 20 de abril de 1983, muy contento, y me gustó mucho la ciudad, me gustó la tranquilidad, pues obviamente que estábamos muy cerca del mar, porque yo siempre he sido un agente de mar. Mi familia... ¿Siempre te atrajo? Mi familia, por parte de mi mamá, son de Guerrero, de Acapulco. Sí. Y entonces yo soy de los que digo, porque muchas veces me preguntan, ¿y por qué te gusta el mar? Porque yo me acuerdo, todo el mundo nos acordamos cuando hicimos algo por primera vez. Yo no me acuerdo cuando por primera vez me metí al mar, porque creo que era un bebé, o puede ser que desde el embarazo de mi madre, ¿no? Entonces, es algo que estaba muy a tu alcance, muy en tu entorno. Muy a mi alcance, muy a mi alcance. Yo pasé muchos veranos en la ciudad, en el puerto de Acapulco. Me conozco como la palma de mi mano. Bueno, entonces llego yo acá a Tijuana, y una de las primeras cosas que me sorprende muchísimo de Tijuana es el que está junto al mar, que es una ciudad de mar, y que pues muy poca gente sabe que es una ciudad de mar, increíblemente, ¿no? Es increíble. Y también una de las cosas que me sorprendió mucho es que la mayoría de la gente vivía en los cañones y no a la orilla del mar. En fin, llego ya acá, empiezo a trabajar en esta
en esta ciudad. Y siempre en la empresa constructiva. Siempre en la construcción. Estuve trabajando con esta empresa que me trajo para acá alrededor de 3 años, y a los 3 años, por algunas circunstancias, la empresa se retira de aquí de Tijuana. Me piden que me regrese y yo ya había tomado agua de la presa, entonces dije, aquí me quedo. Y aquí me quedo, y empecé yo a trabajar por mi cuenta, empecé a desarrollar la construcción, generé empresas y toda la vida me he dedicado a la construcción. Bueno, pero también has tenido una vena restaurantera. Bueno, de la comida mexicana. La vena restaurantera fue muy casuística. Una de las cosas que sí debo expresar es que desde muy pequeño, desde los 7, 8 años, mi mamá nos llevaba a viajar por todo, agarraba su carro y a sus 2 chamacos y nos llevaba a viajar por todo el país. Y yo desde los 7 años hasta los 12 o 14 prácticamente conocí el 80% de la República Mexicana. Wow. Y después... 80% de un territorio tan grande. Tan grande. Mucho. Y mi mamá manejando sola. ¿Y tu padre se quedaba en México trabajando? Mi papá y mi mamá se separaron, y entonces hacíamos una vida sola, ¿no? Entonces, bueno, después yo, ya estando en la secundaria, en la preparatoria, empecé a tomar el mochilazo y empecé también a recorrer el país porque me gustó mucho el país. Cuando me caso, que me casé, como te digo, muy joven, con mi esposa, 19 años, con mi esposa, empezamos a recorrer también el país. Y ahorita, en esta edad adulta, seguimos recorriendo el país. Entonces tenemos un gran privilegio de que hemos estado en muchísimas partes del país. Y convertiste esos viajes en un recorrido gastronómico, entonces. Pues es que... En un itinerario gastronómico. Cuando yo soy de los que digo, cuando vas a una ciudad, para conocerla bien, tienes que ir al mercado, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a los museos y a las cantinas. Y entonces esas 4 cosas te hacen conocerla. En ese orden. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que las cantinas a lo mejor se ponen en medio de los museos y en medio de la iglesia, y en medio del, pero eso nos hizo conocer mucho de la gastronomía. Pero no fue así porque de repente a mí me tocó, ya aquí en Tijuana, conocer a otros empresarios, y me dieron la oportunidad de construir restaurantes. Y entonces, de repente, así como construí naves industriales, como construí casas, y como construí casas para Infonavit, y como construí fraccionamientos, y como construí edificios, me dio una vena de unos 8 años de construir restaurantes, ¿no? Y pues eso me metió a la industria restaurantera. Y una de esas veces, una persona que era el gerente de uno de los restaurantes que construí, cerró el restaurante porque el propietario falleció, y me dijo, vamos a poner un restaurante. Entonces nos asociamos 3 personas en la idea de poner el restaurante. Entonces, una de las cosas que yo expresé cuando acepté que fuéramos socios y que fuéramos empresarios restauranteros fue, número 1, que fuera comida mexicana, que fuera comida tradicional mexicana, que fuera que destacara lo importante cultural de la gastronomía mexicana de los estados, ¿no? Y esa fue una de las condiciones. Y la otra, que estuviéramos en un lugar que pareciera un edificio de los del altiplano, de las grandes ciudades viejas que tenemos en nuestro país, porque pues aquí Tijuana en ese entonces era una ciudad de 120 años, 115 años, y pues la verdad es una ciudad extraordinariamente joven, ¿no? Y que además nos ganaba... ¿Algo te gustó de Tijuana porque aquí te quedaste? Me gustó la tranquilidad, porque era muy tranquilo Tijuana, sí, claro. No había tráfico. Fíjate. Y además, yo les comento que yo vivía ahí en la Ciudad de México, en el sur, y mis hijos iban a la escuela ahí por el centro de la ciudad, y el despacho donde yo trabajaba estaba en Ciudad Satélite, y las obras que yo atendía estaban en Cuautitlán Izcalli. Entonces yo manejaba 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. ¿Atravesabas toda la ciudad? Me pasaba... Y cuando llegué aquí a Tijuana, vivía en Otay, y hacía 5 minutos a la central de autobuses. Entonces iba a dejar a mis hijos a la escuela, regresaba a desayunar,
iba al trabajo, regresaba a comer, iba al trabajo y regresaba por mis hijos. Entonces la vida me cambió totalmente, completamente diferente la vida. Completamente. Bueno, entonces ya estás establecido en Tijuana con tus distintas empresas, con la industria constructiva, con los restaurantes y tal. ¿Y cómo surge este gran proyecto del Arrecife? ¿Cómo surge este gran proyecto que es básicamente la razón por la cual te invité a conversar esta mañana, que es un proyecto extraordinario y que a mí me da mucho gusto que me hayas compartido información en algún momento, pero ahora es importante compartirlo con el público? Bueno, pues te menciono que mi vida con relación al mar ha sido desde muy pequeño y eso, a mí el mar siempre me ha gustado muchísimo. Uh-huh. Y estando ya acá en Tijuana, evidentemente nunca me dediqué a deportes acuáticos tan intensamente porque como me casé muy joven, pues primero tuve que trabajar mucho para sacar adelante a la familia. Uh-huh. Y prácticamente a los 40 años, 38 años empiezo yo a hacer una actividad ya intensa de deporte o de cosas así de deporte, y aprendí a esquiar en nieve y bueno, esquiaba en mar desde que estábamos en Acapulco, pero empezamos a practicar. Y un día que nos fuimos de vacaciones a Los Cabos, me dio por ir a ver la cuestión del buceo y me metí a bucear, y desde ese entonces dije, esto es lo mío. Sí. Y tengo 28 años de bucear. Entonces, no, perdón, 24 años de bucear, no 28. 24 años de bucear, y cuando llego acá a Tijuana después de esas vacaciones empiezo a buscar quién buceaba aquí y no me encontraba nadie, y pues me fui yo al otro lado y allá tomé los cursos de buceo hasta llegar a ser buzo de rescate. Y ¿en San Diego? En San Diego, sí. En San Diego, y yo tenía mis compañeros de buceo que vivían todos americanos, y con ellos iba a bucear, pero de repente los americanos ya es que se cambian de ciudad muy fácil. Uh-huh. Y de repente me quedé sin amigos para bucear y empecé a buscar aquí en Tijuana, y al no encontrar empecé a decirles a varios amigos que aprendieran a bucear también, me hicieron caso, pero en esa empezar a buscar con quién bucear encontré a un doctor, Gilberto. Y él me dice, ¿cuántos buzos quieres que te presente aquí en Tijuana? Y entonces la primera persona que me presentó fue al doctor José Rodríguez, que en ese entonces era jefe de rescate profundo de los bomberos. Fíjate. Un buzo que ha certificado aquí en Tijuana más de 3,000 buzos. Uh-huh. Un cuate que con toda la experiencia. Y así empezamos a formar la Asociación de Buzos de Baja California. Uh-huh. En el 2008. Uh-huh. Y en esas inquietudes, pues empezamos a juntar, y ya éramos bastantes los que nos juntamos, 40 buzos, y empezamos a viajar por todo el estado y fuera del estado para ir a bucear. Y entonces, acá en Estados Unidos hay un barco que hundieron en el 2000, el Yukon. ¿En qué parte? En Point Loma. En Point Loma. Afuera de la bahía y afuera de la bahía de Mission Bay. Uh-huh. Y lo hundieron en el 2000, y Pepe Rodríguez, el doctor Rodríguez, es muy amigo del cuate que lo hundió, muy amigo, así como hermanos. Uh-huh. Dick Long se llama. Uh-huh. Y entonces yo le decía, caray, ¿cómo nosotros no tenemos aquí enfrente de las Islas Coronado? ¿Por qué no tenemos un arrecife así como ese? Porque en Estados Unidos, si ahorita quisiera yo ir a bucear, yo agarro mi equipo, me cruzo la línea, llego al Parque Kellogg's ahí en La Joya, y ahí me encuentro a 100 cuates que están queriendo bucear, y es como una cancha de básquetbol donde le dices, vamos a jugar a 21, y te encuentras ahí los vecinos. Entonces, todos quieren jugar, todos quieren jugar. Yo quiero bucear, y vas y buceas, te metes ahí al cañón de La Joya, que es un espectáculo el cañón de La Joya, pero también te puedes ir al Yukon a bucear. Y entonces, pues, a ver, déjame hacer una pausa aquí, un paréntesis para preguntarte por qué es importante crear un arrecife artificial como como el hundimiento del Yukon, y luego lo que tú hiciste en Ensenada. Bueno, es importante porque, para empezar, el mar tiene muchísimo desierto, muchísima arena. El mar no es lleno de vida todo el mar, hay muchísimo desierto. Y desierto le llamas a algunas zonas donde no hay vida. No hay vida porque hay desierto, es pura arena. Y la vida vegetal del mar se da en los sustratos sólidos. Uh-huh. Y la arena no es un sustrato sólido. Entonces, en la piedra. En una piedra, por uh-huh. ejemplo, en una cordillera marina, en un muelle, okay. en un arrecife. Una
arrecife. Un arrecife es una serie de un conglomerado de vida que se desarrolla a través de un asentamiento de una roca, que hay rocas. Okay, de acuerdo. Entendido ese punto de que es necesario tener estas bases sólidas para que se pueda desarrollar el arrecife. Para que se pueda desarrollar la vida. Y desarrollar la vida. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, el mundo tiene ahorita una X cantidad de metros cuadrados de sustratos sólidos y no crecen más. Comentaba yo que hace un año hizo una erupción un volcán y la lava se fue al mar. Eso es crear sustratos sólidos nuevos, si no, no hay. Entonces, los otros sustratos sólidos nuevos que existen son lo que el ser humano le ponga en el mar, incluyendo los accidentes aéreos, incluyendo cualquier cosa que caiga al mar que sea sólida, se va a convertir tarde o temprano en un arrecife artificial. ¿Por qué? Pues porque no estaba ahí, lo puso el ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano se ha dedicado desde todo el tiempo a poner arrecifes porque eso atraen, primero que nada, la creación de vida vegetal, y la creación de la vida vegetal, el alimento para las peces, para el sistema pelágico, para los peces, y después ahí viene la cadena alimenticia, los peces grandes se comen a los chicos y entonces se convierte completamente en la situación. O sea, al haber arrecife hay vida, y al haber vida hay alimento. Y se crea el ciclo de vida. El ciclo de vida. De acuerdo. Entonces, volviendo al por qué, toda la inquietud era definitivamente por tener un lugar donde poder bucear, porque aunque Baja California es un estado, es el segundo estado con más litoral, 1,400 kilómetros, sigo insistiendo que no tenemos una cultura marítima. Entonces, aunque tenemos nosotros aquí en Tijuana tenemos alrededor de 25 kilómetros de litoral, y antes, sumando Rosarito tiene 55 kilómetros de litoral, que son una metrópoli. No tenemos un acceso al mar, tenemos unas islas Coronado aquí enfrente preciosas, donde el buceo ahí en las islas Coronado yo creo que es uno de los más bonitos del mundo, en serio. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué lo hacen tan distinto? Su vida marina, una vida marina muy rica, muy abundante, extraordinariamente abundante. Bueno, entonces por eso en Estados Unidos las Islas Coronado son parte de las Islas del Canal. Sí. Y está Catalina y esos tienen un montón de diversidad marina. Bueno, regreso al punto. Sí. Queríamos hacer eso. Pepe me presenta a este señor Dick Long. Él nos hace una presentación ahí en el restaurante, precisamente, de cómo hundió y por qué hundió el barco, el Yukon, y termina una frase diciendo: ¿y ustedes por qué no lo hacen aquí en México? Y ahí, en ese momento, es cuando nos siembra la semilla y todo el grupo de buzos empezamos a trabajar en pro de crear un arrecife artificial. Y en el camino... Allí se prende el foco. Ahí se prende el foco y empezamos a buscar barcos en todos lados. Pero también en el 2010 se hunde un barco, a finales del 2010 se hunde un barco en Estados Unidos, en Key West. El barco más grande que se ha hundido de todos los tiempos para crear un arrecife artificial, que es el Vandenberg. Es un barco de 550 pies de eslora. Era un barco que era no me acuerdo cómo, es un barco de guerra, pero que en los años 60 lo desestimaron de la Armada Americana y lo convirtieron en el barco de comunicaciones del proyecto Apolo. Entonces tiene unas antenas gigantes y lo hundieron, pero le hicieron una ceremonia increíble al barco. Hubo militares, marinos, el himno. Preciosa esa, lo vimos por internet porque no lo televisaron, y finalmente nosotros dijimos: tenemos que hundir un barco mexicano. Ahí te voy a pedir hacer una pausa comercial, para que nos expliques ya cómo surgió efectivamente el proyecto en México. Haremos una pausa, regresamos, estamos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Francisco Ucel. Regresamos. La Cultura con Pedro Cho. Muchas gracias. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estamos conversando con el maestro Ucel de esta idea que le siembran en esta reunión. Dice: ¿por qué no hacen un arrecife artificial en México?
¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Dónde se consigue un barco para hundir, Francisco? Bueno, pues empezamos por irnos aquí a San Diego, irnos a Ensenada, y logramos tener algunas situaciones interesantes. En Ensenada nos proporcionaban un atunero bastante espacioso, pero te comentaba que se hunde un barco de la Marina Americana, el Vandenberg, en Key West, en Florida, y hacen una ceremonia muy importante. Entonces, en ese momento, nuestro grupo, que desde aquí saludo a todos los buzos de la región que logramos entre todos hacer este proyecto maravilloso, y tomamos la decisión de que tenía que ser un barco de la Armada Mexicana para poder hacerle una ceremonia a la Marina y para poder hacerle... También buscando el simbolismo, pues. Sí, también buscando el llamar la atención para que fuera pues un éxito, porque ahí empezamos ya a sumar gente cuando empezaron a ver que era algo que podía ser importante, y empezamos a sumar a la Secretaría de Turismo, y también nos acompañó nuestro gran amigo, que en paz descanse, Tomás Perrín, y a él se le ocurrieron muchísimas cosas acerca de cómo divulgar este proyecto, porque pues lo principal era cómo divulgarlo, porque finalmente empezó naciendo por un gusto para ir a bucear, pero después en el camino de ir estudiando cómo le hacíamos para hundir un barco, nos dimos cuenta que podía tener bastantes aristas de utilidad. Claro. Entonces, llegamos al punto donde empezamos a tratar de buscar una cita en la Secretaría de Marina, y gracias a que un compañero que también es buzo llegó a ser en algún momento presidente del Congreso de México, y pues nos abrieron las puertas de la Secretaría de Marina, platicamos nuestro proyecto, le interesó al secretario de la Marina, y aproximadamente como un año después nos donaron el barco Uribe 121, Virgilio Uribe 121. Voy a hacer una pausa aquí muy brevemente para pedir a la producción que empiece a mostrar algunas de las tantas fotografías que nos hiciste el favor de compartir para irlas comentando con el público. Ahora sí, continúa, por favor. Entonces, la Marina les dona este barco. Ahí estamos varios compañeros, precisamente. ¿Sí? Hicimos muchísimas expediciones a buscar lugares, y ahí empezamos a asociarnos con mucha gente, empezamos a asociarnos con instituciones como el CICESE, por ejemplo. A sumar muchas voluntades, sí. Ajá. A sumar voluntades con el CICESE, y el CICESE fue pues una parte clave del proyecto, porque ellos eran los que sabían qué teníamos que hacer para crear un arrecife. Nosotros nada más queríamos bucear. Claro. Pero pues eso nos empezó Ellos tenían la parte científica. Ellos tenían la parte científica. Claro. Y entonces, con esa situación empezamos a generar muchos proyectos dentro del propio proyecto, porque primero que nada se hizo un estudio de dónde podría ser el mejor lugar para hundirlo. Y pues de todos los lugares esto es muy importante decir, porque evidentemente nosotros tratamos de que fuera aquí en Tijuana, pero las autoridades de Tijuana no lo entendieron. Y curiosamente dijimos, bueno, vámonos a Ensenada, porque en Ensenada hay infraestructura marina. Pero tampoco los de Ensenada le entendieron. Tampoco se entusiasmaron, tampoco se entusiasmaron. Y finalmente quien se entusiasmó fue Rosarito. Ajá. Y bueno, a pesar de que Rosarito no tiene infraestructura marina, se entusiasmó mucho y empezamos a trabajar. Entonces el CICESE nos dio las coordenadas donde era el mejor lugar, y eso fue en la Bahía del Descanso, que es exactamente enfrente de los Arenales. La Bahía del Descanso. Se necesitan ciertas condiciones para que pueda el barco, digamos, hundirse y anclarse de manera permanente. La primera condición es que sea un lugar árido, porque lo que no queremos es que un arrecife artificial compita con un arrecife natural, claro, sino crear nueva vida en un lugar donde no existía. Aquí está esta imagen que estamos viendo. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Están sellando el barco por dentro, creándole ciertas condiciones para hundirlo? No, el barco es como un edificio, como el edificio aquí donde estamos. Una construcción, y el barco tiene aislantes, y tiene plásticos, y tiene material contaminante, porque pues es un lugar que necesita eso. Tiene aceite, tiene diésel. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer, también en acuerdo con la Semarnat y de acuerdo con la Marina, fue limpiarlo. Claro. Y entonces lo trajimos. El barco nos lo donaron porque él es una patrulla oceánica construida en España.
¿De qué año es? 1981, es realmente joven el barco. Joven, sí. No, pero fue que sufrió un accidente, se quemó el puente y entonces la Secretaría de Marina es una patrulla oceánica que tiene tres formas de trabajar. Tiene lanchas, tiene helicóptero y tiene patrulla. Entonces, son unas patrullas muy, muy interesantes. Y compró el gobierno de México 6 que las mandó a hacer en 1981 en España. Las trajeron, este barco sufre un accidente que es el Uribe 121, el 121, 122 hasta el 126, con diferentes nombres, el Bretón, etcétera, etcétera. A la hora que sufre el accidente, ahí en esa foto podemos ver en la parte alta del puente de mando cómo está como ondulado, quemado. Ahí fue donde se quemó el puente. Entonces nosotros ya habíamos hecho la solicitud para la Marina, sí. Ya habíamos hecho la solicitud y entonces ellos toman la decisión de que como había otros 5 barcos iguales, de deshuesar, por llamarlo de alguna forma, quitarle los motores, quitarle todo para usarlo de refacciones para los otros barcos. Por supuesto, que ya no iban a tener la manera de reabastecerse de refacciones. Entonces, nos donan el barco estaba anclado en Manzanillo y nos los traemos remolcando desde Manzanillo, 1,000 kilómetros de distancia, y lo traemos ahí a Ensenada. Nos ayuda mucho nuestro querido amigo Roberto Curiel, nos da permiso de guardarlo ahí en su empresa, y ahí lo tuvimos durante 2 años. Cada que me veía me decía, ¿cuánto llevas el barco ya o lo voy a desarmar? Y es porque ahí le hicimos todos los trabajos de limpieza. Entonces, con voluntarios, con gente contratada, con mucha gente participó y hicimos una limpieza exhaustiva del barco. Eso nos llevó también a conocer muchísimas cosas con ayuda del CICES y con ayuda de otras personas, de cómo generar un barco completamente limpio. Teníamos unos tanques de 20,000 litros de diésel y de aceite hidráulico que había que limpiarlos. Entonces, nos unimos ahora con el Tecnológico y de la Facultad de Ingeniería del Medio Ambiente. Hicieron un desarrollo de hacer una bioremediación donde se le metieron enzimas a los tanques y esas enzimas se comían el hidrocarburo de alguna forma, y después de 6 meses de tratamiento el agua de los tanques la podías tomar, así de ese tamaño. Entonces, todo eso lo empezamos a documentar y la fotografía que vimos antes era precisamente donde estábamos limpiando, ¿no? Esa fotografía también estamos ahí en un ejercicio de limpieza y después le empezamos a hacer algunos aditamentos. Para que no se convirtiera al momento de hundirse en algo contaminante en el mar. Exactamente. Y además también empezamos también a conocer otras personas y conocimos y eso fue lo valioso también del proyecto, que empezamos a conocer. Y existe una asociación internacional con sede en Londres que se llama Ship to Reef International, que es una institución que se dedica a supervisar el hundimiento de barcos para hacer los arrecifes artificiales. O sea, es una tendencia mundial esto. Sí, es una tendencia mundial. Y entonces hicimos hay un catálogo de cómo hacerlo. Y afortunadamente nosotros llevamos a cabo todo ese protocolo, y al llevar ese protocolo logramos obtener el título de una certificación como un barco perfectamente hundido para poder servir. Entonces eso es algo muy interesante, porque no muchos de los barcos, incluso el Yukon no tiene esa certificación. Dick Long, que fue el que nos metió en esto, dije, ustedes están haciendo el trabajo mejor de lo que nosotros lo hicimos. Me decías que esta imagen es muy, muy interesante, muy importante. Esa imagen es muy importante porque es precisamente lo que acaba de conversar. Ese pez que se ve ahí arriba en la parte superior, ahí se ve una manchita como una especie de murcielaguito junto a la cadena. Hay una cadena como de bicicleta y arribita hay una como mancha negra. Sí, cómo no. Bueno, ese es el primer habitante del Uribe una vez hundido. Ese habitante llegó exactamente nosotros, después de hundir el barco, a la hora ya estábamos allá abajo, tomando fotografías y rescatando las cámaras, con lo que hicimos todo el proceso del hundimiento. ¿No dejaron una cámara de monitoreo de qué comportamiento va teniendo el barco? No, ese es parte de otro proyecto. De otro proyecto. Sí. Entonces, esa foto es muy importante por la razón de que eso es
es la caja de... Es el primer huésped del lugar. Es el primer huésped, pero la caja es ese hueco que se ve, es el engrane, los engranes de una de las grúas del barco. Sí. Y ahí hicimos la primera prueba de la biorremediación. Lamentablemente creo que no tenemos una fotografía donde está lleno de aceite. ¿Me puedes explicar qué es eso? Eso es un agujero que tiene una tapa de metal. Sí. Y esa tapa de metal la tenías y estaba inundada de aceite oscuro, de aceite negro. Le vaciamos el aceite y le echamos agua y le pusimos la biorremediación. Cuando terminamos nosotros de hacer la limpieza del barco y justo días antes de hundir el barco, esos engranes ya tenían lama, ya tenían vida. Así como eso, ya tenían lama. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando lo hundimos? Aquí está surgiendo la vida ya. Ahí está surgiendo la vida, está empezando a surgir la vida. Esa fotografía fue tomada como a los 3 meses, aproximadamente 4 meses del hundimiento. Es lo que te iba a preguntar, ¿a partir de cuándo puedes decir? Pues es lo que te estoy queriendo... 3 meses. Te estoy queriendo explicar ahorita. No, ahí está clarísimo. Te estoy queriendo explicar que el animalito llegó ahí porque era el único lugar del barco donde había comida. Excelente. El único lugar del barco donde había comida era la caja esa de engranes que ya desde superficie ya había generado musgo, hierba. Entonces cuando llega el pez, llega y ahí se refugia. Es un refugio y tiene comida. Y ahí duró hasta que lo perdimos de vista, le fuimos sacando fotografías. ¿Por qué? Porque creció y pues, se nos perdió con todos los demás que llegaron. ¿Verdad? Bien, entonces después de la limpieza establecimos protocolos del hundimiento, la Marina hizo todo el protocolo del hundimiento, se hundió a través de ¿cómo se llama? Podemos ir cambiando las fotografías y sí, podemos ir favor. viendo. Esta fotografía, ahí podemos ver, ese que está en la fotografía soy yo. Pusimos placas agradeciéndoles a mucha gente que nos habían ayudado. Esas placas siguen ahí, las pueden ir a visitar, el que quiere ir a ver. Pero ahí se ve muy claramente cómo estaba el barco de limpio. Sí, ahí se ve blanco, abajo de mi brazo, se ve perfectamente limpio cómo estaba el barco. Así fue como se hundió. Esa fotografía es de un día, sí. Haremos una siguiente pausa. Correcto. Para seguir platicando con el tema tan extraordinariamente interesante. Ya hay vida en ese momento en el arrecife. Regresamos. Personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Sigo conversando con el maestro Ucel y nos está platicando justo el momento que a los 3 meses ya había vida en el Uribe, en el barco hundido. Efectivamente, a los 3 meses ya podíamos decir que tenía yo creo que si pasamos las fotografías nos y hace el empezamos favor, a ver producción, de seguir pasando las imágenes. Y entonces podemos irlas pasando un poco más rápido porque eso nos va a ir ejemplificando mucho. Mira, por ejemplo, son percebes. Esos percebes a los 8 meses ya estaban en el barco. Y la vida se empezó a regenerar, empezó a generarse, como te comento, son pequeñas larvas que vienen en las corrientes marinas. Nosotros tenemos una corriente muy rica que viene desde Alaska y trae muchos nutrientes. Esos nutrientes llegan y se pegan en el barco, se pegan así en el barco literalmente, y esos primeros bichos que se pegan sirven de pegamento y de asiento para otros más grandes, y entonces se empieza a hacer el arrecife en capas hasta que prácticamente desaparece el barco. Explícanos qué son los percebes. Los percebes son una especie de molusco, y esas antenitas que se le ven ahí arriba son su manera de alimentarse. Ellos sacan ahí y ahí se pegan y después se meten. Y este molusco sirve de alimento para otros peces. Para otros peces, nada más. ¿Sí? Ahí podemos ver la popa del barco, ahí se alcanza a leer Uribe, y ahí ya tenemos un montón muchísima vida incrustada en el barco. Esa fotografía debe ser como 2 años después del hundimiento. Pero está totalmente tapizado. Totalmente tapizado, sí. Y ya ves que ahí hay muchísimos peces alrededor, ¿no? Claro. Y de repente, otro proyecto que tenemos, esos son nudibranquios, nudibranquios, y los del lado derecho son Qué belleza, caray, además.
se me fue choros, mejillones. Son mejillones. Y lo que se ve blanquito, así como una bola de tejido, es la hueva de los nudibranquios. No, parece diseñado, ¿no? Parece un diseño. Sí, o sea, claro. Esa fotografía podría estar perfectamente en una galería de arte, ¿no? Sin ningún problema. Empezamos a crear junto con el CICESE un estudio que ningún barco hundido en el mundo lo tiene, que es que desde el día cero, ahí estamos midiendo la cantidad de vida a través de una malla que es especial, una especie de buceo científico, la cantidad de vida que se va haciendo. Esto fue porque te digo que ningún barco hundido en el mundo hasta ahorita se le ha dado un seguimiento científico como al Uribe 121, porque tuvimos la ventaja de que aquí tenemos en Ensenada el CICESE. Ahí está una parte del barco, lo veíamos hace rato cómo estaba limpio, y ahorita mira, ya está cubierto completamente, ¿no? Totalmente un vivero, ¿no? Con los colores hermosísimos. Todo el barco se ve ahora así, anaranjado, rosa, amarillo. Entonces, el CICESE hicimos un proyecto de irle dando seguimiento científico. Entonces, se hundieron del propio barco. El barco, cuando lo limpiamos, también le hicimos unas adaptaciones de hacer ventanas grandes para que pudiera entrar y salir los buzos y que puedan entrar en pareja por algún tipo de accidente. Entonces el barco está completamente agujerado para poder pasar de todas las cubiertas, de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo, ¿no? Con ese metal hicimos 360 placas del tamaño de una servilleta de papel y se colgaron. Por ahí en alguna fotografía vamos a ver esas placas que están colgadas, y fuimos a rescatar cada mes 8 placas por instrucciones del CICESE, de arriba, de abajo, de adentro, de afuera, y el CICESE le dio seguimiento puntual al crecimiento a través de 48 meses que sacamos las 360 placas. ¿Y qué indicaban esas placas? Indicaban cómo iba siendo la concentración de las diferentes especies que iban haciendo y cómo iban surgiendo la vida, y creamos una que se llama bitácora del arrecife, que nos habla de cómo ha ido creciendo, y se han sacado muchas cosas que va a ser en algún momento, cuando lo terminemos de publicar, va a ser un elemento de consulta para quien quiera generar algún negocio de piscicultura o de siembra de especies. ¿Qué peces estamos viendo aquí en esta imagen? Esos no los alcanzo a ver bien, pero yo creo que deben ser unos rocots. Hay un sinnúmero, hay meros, hemos encontrado cardúmenes de camarones que llegan ahí. Nos hemos encontrado ya actualmente, estamos muy cerca del Morro, que es un arrecife natural, y ahí viven leones marinos y focas. Entonces ya algunos leones marinos y focas ya encontraron el arrecife y ya van a comer. Van a comer ya ahí, ¿no? Todas las fotografías muestran el avance increíble que han tenido estas. Mira este colorido, caray. Entonces, este proyecto, aparte de este beneficio que le trae a la naturaleza y al mar, nos ha hecho expandir, porque digo que hicimos mucho conocimiento ya con esto, y ahora casi el menos interés que tenemos ir a bucearlo, sino el mejor hacer. Y logramos hacer cuatro proyectos. Estamos haciendo 4 proyectos. Uno era crear el Museo del Arrecife, en donde queremos nosotros mostrar precisamente todo esto para la gente, que ese es el Museo del Arrecife. Este es el proyecto, ¿verdad? Este es el proyecto del Museo del Arrecife, que está ahí en Puerto Nuevo. Y el gobierno del estado nos dio en administración eso podría ser la sala científica, donde se monitoraría, y es donde me preguntabas hace rato, en donde el CICESE tiene un proyecto de meter cámaras submarinas. Tenemos obviamente una área donde queremos mostrarle a los niños y donde queremos mostrarle a la gente que estamos contaminando el mar, y que aunque no vivas cerca del mar, aunque vivas en Tecate, también contaminas el mar porque hay muchos afluentes. Esta sería una sala de monitoreo donde las cámaras que vamos a tener en el barco y en el parque submarino, desde ahí se pudiera contemplar en tiempo real todo lo que está sucediendo ahí ese sería un túnel donde queremos mostrarles imágenes en 360 grados a los niños, con un aire acondicionado para que sientan más o menos lo frío que es el mar, porque aquí
Tenemos un mar que es frío, con un promedio de 14, 15 grados centígrados el mar, y que los niños puedan aprender, ¿no? Que gestamos un proyecto con el sistema educativo estatal que se llama El Mar y Yo, en donde 3 semanas al año, al principio, en medio y al final de cada ciclo escolar, a primaria, secundaria y preparatoria, todo lo relacionado con física, matemáticas, historia, tenga relación con el mar, para que vean lo importante. Yo sigo insistiendo, Rosarito y Tijuana tenemos 70 kilómetros de litoral y no volteamos a ver al mar. Se creó desde el 2015 que hundimos el barco, a través del Implan en Rosarito y a través de la gente que ha impulsado, el gobierno que ha impulsado, se generaron un proyecto que se llama Ventanas al Mar, donde ya y está ya publicado en el periódico oficial del Estado, donde hay 6 lugares donde se podrían hacer salidas al mar para poder disfrutar. Si nosotros en el Rosarito hiciéramos válido esto de las 200 millas de náuticas que tiene derecho México, claro, que fue iniciativa del gobierno teníamos de México, 32 veces la superficie de Rosarito para poder disfrutarla. Vean ese espectáculo. Ese espectáculo visual, cara. Ese espectáculo visual, ¿no? Del barco. Entonces, pues hemos creado ya un interés científico, un interés turístico, un interés educativo y interés ecológico, ¿no? Una pregunta, Francisco. Sí. Una vez hundido el barco, y ya que empezamos a ver que empezó a generar vida propia, porque se puede decir así, que sí, empezó a generar vida, y hay algún monitoreo, algún mantenimiento, algún tipo de atención que requiera ahora, ¿o ya es lo que les está marcando a ustedes el CICESE? Bueno, durante los primeros 48 meses, como te dije, fuimos a rescatar esas placas y se creó material suficiente, para generar esta bitácora del arrecife. Actualmente estamos detenidos porque una de las bases importantes era generar el museo, porque a partir del museo, esa es una fotografía, ahí se ve claramente donde era el cuarto de máquinas, que se sacaron las máquinas y todo eso se limpió con trapo para quitarle todo el aceite pegado. A mano. Entonces, el museo para nosotros era muy importante, es muy importante, porque creemos que a partir del museo vamos a gestar muchos proyectos que tengan que ver con el mar. Hay proyectos como, por ejemplo, generar criaderos de langosta ahí cerca del parque submarino, en el parque submarino. ¿Para qué? Para que podamos decir que los restaurantes de Puerto Nuevo, que es un ícono de nuestro estado, del comer langosta, de nuestra cultura gastronómica, como estábamos hablando hace rato. Así es. Pues ya nadie saca langosta de aquí, ya no hay langosta aquí, se acabó la langosta de la Bahía del Descanso, ya se trae de otras partes de México e incluso del extranjero. Entonces, ¿por qué no tratar de regenerar y poder hacer sustentable a los restaurantes? Y si no lograr todo el beneficio de la langosta que se coma aquí, pero pues a lo mejor el 10%, el 20%. Y hay muchos proyectos que se han generado, pero que van a surgir a través de tener la base del Museo del Arrecife como generador, porque incluso ahí hay una sala del CICESE en ese lugar, ¿no? Educativo, pues también la parte tiene educativa. Muchas vertientes. Muchas vertientes. El ecológico, el educativo, el gastronómico, el turístico. Científico. Sí, y bueno, aquí nos está llegando otra vez la imagen el aviso de la pausa, pero seguimos conversando con Francisco Ucel acerca del hundimiento del Uribe. Regresamos. Estamos en Rostros de la Cultura. Hundió 400. Seguimos en Rostros de la Cultura. Le preguntamos a producción si tenemos algún material adicional para exhibir y comentar aquí con el maestro Ucel. ¿Teníamos alguno de los videos, producción, por favor? Bueno, te seguía comentando para no dejar sí, la pausa. Te seguía comentando que se han generado varios proyectos con el sistema educativo estatal, con el CICESE. Hay algunos catedráticos y algunos investigadores del CICESE que quieren sembrar dentro del parque submarino y el barco algún tipo de especies para poder llevar un seguimiento de su crecimiento y todo ese asunto, ¿no? Veamos el video, por favor. Vamos a ver el video. Gracias. Ese es un video que fue tomado por Ramiro Basurto,
una de las cosas que también ha sucedido con esto del arrecife artificial es que se ha empezado a generar nuevamente y muy públicamente una demanda por el buceo, y ahorita ya hay una escuela de buceo aquí en Tijuana que se creó a partir del hundimiento del Uribe, y ya tiene más de 200 o 300 ahí está. alumnos. Este es, te decía yo, es un video, fue tomado hace 15 días apenas. Ahí está entrando Ramiro, el video fue tomado por Ramiro Basurto, están entrando los buzos, y ahí se puede apreciar básicamente cómo está actualmente el barco, ¿no? El barco, cuando lo hundimos, cayó perfectamente asentado como debería ser, pero evidentemente por las corrientes de agua y todo ha sufrido movimientos hasta que logró hacer un nicho. En ese lugar es pura arena, pero la arena tiene una profundidad de aproximadamente 1 metro. Entonces, con el peso del barco fue horadando la arena hasta que llegó a una piedra laja que existe ahí en el barco, en ese fondo, y fue rompiendo la piedra laja y se fue como metiéndose en un nicho, formando un propio nicho, y ahí se quedó ya. Se fue asentando. Sí. Se escorió. Escoriarse quiere decir que se volteó hacia el lado derecho, hacia el lado derecho, y está inclinado aproximadamente 60 grados el barco. Pero eso no le impide el que pueda bucearse por dentro y por fuera sin ningún problema, ¿no? Y poderse hacer experimentos. Francisco, ¿proyectos nuevos? Bueno, ahorita estamos desde la pandemia sucedió algo muy trágico, que el gobierno del estado nos proporcionó un edificio, él invirtió dinero para restaurarlo ahí en Puerto Nuevo, y entrando el gobierno del ingeniero Bonilla en la Secretaría de Turismo, nos hicieron favor de prestarnos una sala ahí en la Avenida Revolución, y pusimos una expo de fotografías de todo esto que acabamos de ver, y que fue un éxito. En 2 semanas nos visitaron más de 1,500 personas. Y viendo eso dijimos, bueno, pues no hemos podido avanzar con el museo, pero vamos a poner una exposición que por lo menos la abramos los fines de semana, que hay tanta gente ahí en Puerto Nuevo que vienen y que puedan ir. Y la pusimos la expo, y nos quedó muy bonita, muy suave y todo, pero la pensábamos abrir el día en abril del 2020. Pleno época de la pandemia. En abril del 2020 porque en abril se conmemora el día de la Marina Armada de México. Sí. Y entonces resulta que el 19 de marzo ya teníamos todo preparado para inaugurar ese día de abril, y en marzo decretan la pandemia, se cierra todo, se cierran los restaurantes, todos los restaurantes de ahí. Toda la actividad. Se queda aislada completamente la Puerto Nuevo, y casi 2 meses, y en esos 2 meses entraron al museo y nos lo saquearon. Se robaron todo. Se robaron fotografías. Nada que no sea reemplazable. Afortunadamente tenemos archivos y todo. Se robaron algunas piezas del Uribe que teníamos ahí guardadas de colección. Se robaron algunas piezas. Equipo, videos, televisiones, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí pues estuvo cerrado. Nos pensamos si sería prudente seguir con el proyecto del museo. Entonces abrimos otra idea de hacer un museo virtual. Hemos trabajado en el museo virtual. Pero finalmente... ¿Cómo se puede consultar ese museo virtual? ¿El público cómo puede entrar? Tenemos una página que se llama Parque Submarino Rosarito, www.parquesubmarinorosarito.com. Y ahí se pueden ver algunas de las... También en YouTube Parque Submarino Rosarito, sobre todo todas las fotografías y videos que acabamos de ver. No sé si producción nos pudiera ayudar escribiendo parquesubmarinorosarito.com. Y también en YouTube, Parque Submarino Rosarito en YouTube, www.youtube Parque Submarino, ¿no? Sí, para poder darle seguimiento. Bueno, pues hemos llegado al fin de nuestro programa. Te agradezco muchísimo este proyecto tan extraordinario, tan positivo para el ecosistema de Baja California, que hay que recuperar nuestra naturaleza para las futuras generaciones, Francisco. Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. Es el gran reto. Todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos por Nos vemos el próximo sábado en Rostros de la Cultura. Gracias. Gracias.